No ubico, creo que sí, fue Sergio Inga, si no me equivoco. Así fue, ¿verdad, Luana? Sí, profesor. Sí, ¿no? Fue Sergio Inga. Y no sé quién había otro, pero no pregunté por su apellido. Profesor, ¿Podría? justo yo estoy buscándolo en el grupo ahorita y ya no sé cuál es su número, profesor. Sigo buscando y no sé ya ni qué hacer. Sí. Como le dije, yo lo voy a retirar de mi grupo, profesor, porque nosotros necesitamos avanzar. Necesitamos No, practicar. no se preocupe. No se preocupe por el grupo de WhatsApp, no se preocupe. Porque puede suceder que algún estudiante no está en el grupo de WhatsApp. Para mí eso no me preocupa porque toda la información está en SGA. Por ejemplo, la información está ya en la grabación de clase, ¿no? Entonces, se supone que el estudiante va a revisar la grabación de clase y va a ver, ¿no? Que lo estuvimos llamando. Entonces, también queda como registro. Si el estudiante aparece en el último momento y dice, no, yo no estuve en el grupo de WhatsApp y por eso no coordiné, eso no va a ser excusa, ¿no? Porque toda la información ya está en SGA. Eso se lo podría pasar a Rodrigo en las primeras sesiones porque él tuvo un problema de usuario y contraseña, ¿no? Pero todos los demás tienen el acceso. Entonces solamente ya se le coloca en el Excel que no está participando. Y yo me imagino que ya a estas alturas ya se dividieron el trabajo entre los que están participando, ¿no? De si fueron Sí, cinco y profesor, desapareció uno, se dice que justamente por eso, porque ya nos habíamos dividido y ahora, como mi compañero no aparece, con mi compañera Araceli hemos tenido que avanzar su parte porque ah, ya ese no fue el vamos a error. esperarlo. Eso fue un error, pues ahí cometieron un error porque debieron primero asegurarse quiénes están participando y luego dividir, ¿no? Pero ya bueno, ya está hecho y a seguir adelante, ¿no? Ujú. Ya. Pero había otro estudiante y no me olvidé de Del, preguntarle el del nombre. grupo de Alburquerque creo que le faltaba uno. Ah, Alburquerque, Alburquerque, ¿estás ahí? Sí, profesor. Sí, sí fuiste tú, a ver. ¿Quién era el estudiante? ¿Cuál era su apellido? No, no me dijiste, creo. Sí, un momento, por favor. Ajá. Eso puede pasar, ¿no? Pero sí les digo, no renieguen, ¿no? O sea, ya simplemente se dividen el trabajo entre los presentes y exponen, ¿no? Es Basilio, profesor. Basilio, a ver, vamos a ver a Basilio. Ahora falta que le haya puesto presente. Basilio, no, Mayra no está presente en la reunión. Pero ya, bueno, ya ustedes ya me imagino se han dividido el trabajo, ni bien recibieron la información, ya se dividieron el trabajo y ya a estas alturas ya deberían tener todo, ¿no? O al menos un 60%. Cualquier duda pueden escribir ahí en el WhatsApp, ¿ya? Hasta, tenemos hasta el día lunes, creo que, ¿no? Nuestra próxima clase, lunes, martes. Ok, profesor. Ujú. Ok. Ya, pero bien, entonces vamos a seguir con nuestra sesión de clase.
Profe, su micrófono está apagado. Ah, disculpen, yo estoy que hablo y hablo y... Con razón, les pregunto y nada. Ya, disculpen. Ya, les decía que vamos a hablar de los tipos de discontinuidad. En este gráfico que les estoy mostrando en pantalla, se resume los casos de discontinuidad. O sea, por un lado tenemos la función continua y por otro la discontinua, ¿no? Pero en la función discontinua hay tipos. Uno es el evitable y el otro es el esencial. Vamos a ver. Un momento. Un momento, por favor. ¿Se distingue esta imagen? ¿Cuál, profesor? ¿No se observa en mi pantalla? ¿Se observará mi pantalla? ¿Se Sí, observa? se ve Sí, el sí. cuadro, pero Se ve el los cuadro. gráficos se Un poco ven borroso. borrosos. Ya, un poco borroso, ¿no? A ver. Aquí hay un hueco. Vamos a resaltar esto, ¿eh? Hay tipos de discontinuidad, les decía, ¿no? Uno es evitable y otro esencial. Dentro del tipo esencial tenemos de salto, de primera especie, de salto finito, de salto infinito y asintótica. Veamos el caso de salto finito e infinito. Ya. Primero, ¿qué pueden observar en el primer gráfico? Voy a resaltar acá. Todo lo vamos a deducir ya. ¿Qué pueden observar en ese gráfico? ¿Qué condición no se cumple? ¿Qué condición no se cumple en ese gráfico? Que no es continuo en un punto, profe. Claro, ya, claro, sí, es discontinuo en ese punto, ¿no? Ya, pero para ver la no continuidad, habían tres, La primera, profe, la primera. a ver, ¿qué podemos observar? Ese punto no pertenece al dominio. Sí, en todo Está caso, fuera de ¿qué condición se cumple y qué condición no se cumple en la gráfica, ¿no? Ya, entonces en ese caso sí se cumple la segunda, ¿verdad? Sí existe el límite, o sea, los límites laterales coinciden. Entonces, en ese caso, vemos que, a ver, no sé si están distinguiendo, por ejemplo, imagínense que no está definida en el, si no está definida en ese punto, en el punto A, digamos, la función se dice de tipo evitable, o sea, es una función discontinua evitable. ¿Por qué es evitable? Porque se cumple la segunda condición.
puede estar definida en ese punto, o puede hacer que no esté definida. En conclusión, si está definida, o sea, imagínense que está definida. Ahí. ¿Se cumple la primera condición o no se cumple la primera condición? Sí, Sí, profesor. se cumple. Sí se cumple, Se que cumple, el ¿no? punto Porque va a está estar definido en definido. el dominio. Ya. La tercera Estaría condición en el dominio. estaría en el dominio, muy bien. La tercera condición, ¿se cumple? No, profesor, no se cumple la tercera condición. En este caso no se cumple la tercera condición. Entonces, en conclusión, aquí cuando decimos, por ejemplo, no cumple la que primera, una función es discontinua del tipo evitable. Cuando se cumplen las dos primeras partes, profesor, cuando pertenece al dominio y coinciden sus límites. Ya. Ujú. ¿Algo más? O sea, puede ser que no esté definida también, ¿no? Puede ser que no cumpla la primera. Que Pero solamente, cumple la segunda, ese profesor, segundo solamente punto debe y los cumplir otros dos. la segunda. Que cumpla la segunda, ¿no? Que cumpla la segunda, pero no necesariamente la primera o la tercera. ¿De acuerdo? Porque si cumple las tres ya sería continua, pues, ¿no? Entonces, vamos a decir que es del tipo evitable. Una función es continua del tipo evitable si sucede lo siguiente, ¿no? Si no cumple la primera o tercera condición. Pero sí la segunda condición, ¿no? O sea, ya sabemos que es discontinuo cuando falla en alguna de las tres. Pero si falla en la primera o la segunda, pero no la primera o la tercera, pero no la segunda, entonces es del tipo evitable. No sé si a ver, guardé lo que vimos en la sesión anterior, lo guardé, pero lo tengo en mi escritorio. A ver, un momento. Voy a mostrarlo, ¿ya? Voy a mostrar los ejemplos que hicimos. Vimos algunos ejemplitos, ¿no? Vamos a ver acá. Profe, se ve negro o es Mimi. Se ve negro la pantalla. Y ahora, Ya, ahora sí está. ahora sí ya. Miren esta función. Eso fue lo que hicimos en la sesión anterior. Si ustedes grafican, a ver, si ustedes observan con las tres condiciones, se cumple la segunda, pero no se cumple la tercera. La primera y la segunda se cumplen, pero no se cumple la tercera. Ya sabemos que es discontinua. ¿Será del tipo evitable? Sí, profe. Es del tipo Sí, evitable. profesor, es evitable. Exacto. Es el tipo evitable. A ver acá. Además, nosotros vamos a graficarla, ¿ya? Esta, cuando usted simplifica, cuando factoriza y simplifica, le queda x más 1, ¿no? Entonces, esta es una recta que pasa por el 0, 1.
Una recta con pendiente positiva, ¿no? Algo así, más o menos. Pero que no está en los límites, este límite, cuando x tiende a 2, no coincide, ¿no? Con f de 2. F de 2 es 1, pero el otro va para 3. O sea, está por aquí más o menos, ¿no? Más abajito. Está algo así, ¿no? Un hueco y f de 1 que es 2. F de 2 que es 1, perdón. Algo así es la gráfica, ¿ya? La gráfica de esta función por tramos, de esta función f de x, es así. Entonces, vemos que la condición 2 sí se cumple. Los límites laterales coinciden. El límite existe. Sabemos que está definida en 2 también, pero no cumple la condición número 3. Por lo tanto, esta función es del tipo evitable. Es una discontinuidad del tipo evitable, perdón. Decimos así, ¿no? F es discontinuo evitable. No evitable. Ya está, ya tenemos el primer caso, mira, evitable. Y el otro es esencial. Tenemos de primera especie o segunda especie. Y esto lo vamos a deducir también con la gráfica, ¿ya? O sea, el primero de salto y de salto finito a infinito. A ver, quiero que observen la segunda gráfica, esta gráfica, en azul, y me digan, ¿qué condición o qué condiciones se cumplen o no se cumplen, las que se cumplen y las que no se cumplen en este tipo de discontinuidad? Profesor, se ve un poco borroso, no sé si le puede hacer un poco de zoom. Ah, ya, entonces vamos a hacer esto, mire, ¿ve? Voy a hacerle un trazo. ¿Ahora está mejor o tampoco? Sí, profesor, sí, sí, sí entiende, creo. Ya está mejor, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Qué condición se cumple o no se cumple en la discontinuidad de salto? La segunda propiedad no sé cómo, digo, el segundo punto no se cumpliría. El segundo punto, ¿verdad? Los límites laterales son diferentes, ¿no? ¿Pero existen? Sí, 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 profesor. Existen los Sí, límites sí, sí, laterales. Sí existen los límites laterales. Existen, pero son diferentes, ¿no? Entonces, en este caso estamos ante una discontinuidad de primera especie de salto. Es una discontinuidad de salto, ¿no? Entonces, ocurre, esta discontinuidad de salto ocurre si existen los límites laterales, pero son diferentes, ¿no? Límite cuando x tiende a es diferente al límite cuando x tiende a por la izquierda. Existen, pero son diferentes. Existe, el otro también existe, pero no coinciden, ¿no? Son diferentes. ¿De acuerdo?
En la sesión anterior yo les mostré una función. ¿Recuerdan cuando me estaba diciendo su compañera si una función es inyectiva o no? ¿Una función inyectiva es continua o no? Y yo les mostré un ejemplo de una función por tramos. ¿Lo recuerdan o no? Sí, claro, o sea, no se cumplía necesariamente que es inyectiva, tiene que ser discontinua. Claro, por ejemplo, esta función era una función no continua, discontinua, Pero inyectiva. pero inyectiva, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? El hecho de que sea inyectiva tiene que ser continua, ¿no? En todos los puntos. Ya. Esta función, que es una función por tramos, es discontinua, ya lo sabemos. ¿De qué tipo? Vamos a ver. ¿De salto? De salto, ¿no? Es una discontinuidad de salto. De primera especie de salto. Salto finito, se dice. ¿Ya? En este caso, los límites laterales existen, pero son diferentes. Entonces, esta es discontinua, esencial, discontinua, esencial, de salto. F es discontinua, esencial, de salto. En este caso, de salto finito. Pero también puede darse un salto infinito, ¿no? No sé si se observa la gráfica, lo voy a pintar mejor, ¿ya? A ver acá. Yo les había hablado de la asíntota, ¿recuerdan? Sí, profe. ¿Qué era una asíntota? Que está cerca, pero está cerca de un eje, pero nunca llega a tocarlo. Así es. Entonces, mire, cuando usted toma el límite por la izquierda hacia el punto 0, en este caso, cuando se acerca al valor 0, la función tiende a infinito. En este caso, el límite no existe. Aquí también. En este caso, cuando el límite va para 0, cuando x tiende a 0 de la función, eso va para menos infinito. Entonces, estos límites laterales son infinitos, ¿no? Entonces, hablamos de un salto infinito. Esto ocurre si el límite, cuando x tiende a A por la derecha, es más infinito. Puede ser más infinito o menos infinito. Cualquiera de los dos. El límite, cuando x tiende a por la izquierda, de f de x, es infinito, ¿no? Más infinito o menos infinito. Ese tipo de discontinuidad también es discontinuidad esencial, del tipo infinito. De salto infinito. Y también tenemos el asintótico, ¿no? Hay, en este caso también cuando se toma el límite, cuando x tiende a infinito, se puede tomar un límite, ¿no? Cuando x tiende a infinito de la función. Hemos visto límites infinitos y límites al infinito.
También tenemos otro tipo de discontinuidad. Ahí tenemos una asíntota, lo que estoy mostrando esta línea oblicua es una asíntota. Y podemos tener aquí nuestra curva. Entonces, esto se va para infinito, ¿no? Cuando x tiende a infinito, esto se va para infinito. De tal manera que sea una función. Entonces vemos que el límite, cuando x tiende a infinito, de la función es infinito. Hay un micrófono activo, por si acaso. Entonces tenemos otro tipo de discontinuidad. Entonces, tipo de discontinuidad evitable y tipo de discontinuidad esencial. Esos tipos de discontinuidad tenemos. En algunos libros lo van a encontrar también como discontinuidad evitable e inevitable, ¿no? Voy a mostrar un gráfico. Ah, mejor aún, mírenme. Aquí me he encontrado con una guía. Se los voy a enviar por el chat, ¿ya? Se los voy a enviar por el chat. Ahí está. Observa. ¿Sí me escuchan, verdad o no? Sí, profesor. Hay unos 4 ejercicios ahí, resueltos. Sí, profe. Entonces, en conclusión, cuando uno de los límites laterales es infinito, ya sería una discontinuidad inevitable, ¿no? Pero cuando ambos límites laterales existen, sería una discontinuidad evitable, ¿no? Cuando son iguales, existen y son iguales, sería una discontinuidad evitable, ¿no? Si existen y son diferentes, se llama discontinuidad de salto. Pero si no existen, discontinuidad de tipo infinito, ¿no? Esos son los tipos de discontinuidad. Vamos a ver acá un ejemplo, ¿ya?
Ya, vamos a hacerlo algo más práctico, ¿ya? Como si fuera una actividad. Y si terminamos temprano ya, pues, sería genial, ¿no? De repente terminamos a la 1. Actividad. Indicar los tipos de discontinuidad. Las siguientes funciones. Este va a ser el ejercicio 1. Este va a ser el ejercicio 2. Ah, una cosa, sí se distingue bien, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí ven que no hay ningún punto de cierre, ¿no? O sea, significa que continúa. O sea, aquí esto continúa indefinidamente ahí. Ya. Ven aquí esta parte de abajo, o sea, es como una asíntota, ¿ya? Continúa, pero como una asíntota. Aquí sí está limitado, mira, porque le coloco una bolita pintada o sin pintar. Pero en cambio aquí, ¿se observa mi lapicito? Sí, profesor. Ajá, o sea, aquí lo que me está diciendo es que continúa. Continúa ahí. Acá también continúa. Hay como una asíntota ahí. Un momentito. Profe, cuando el límite sale infinito no existe, ¿verdad? Claro. ¿Qué tipo de discontinuidad es? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Profe, O sea, quería sí. preguntarle en el cuadro que usted puso, el anterior aparecía que sí existen los límites, pero son diferentes. Pero sin embargo explicó que los límites salían más o menos infinito. Claro, entonces en ese caso se trata de una discontinuidad infinita. Inevitable, ¿no? Ujú. Sí. Para esta actividad se pueden apoyar del link que les acabo de enviar, que tiene la misma idea. Profe, ahí en el problema 4 es x igual a 1, ¿verdad? Abajo. Pues solo sale una rayita.
Sí, 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 sí. X igual a 1. Ok, profesor. La actividad se va a enviar por el aula virtual. ¿Está bien? Ahí en la semana 6, en el tema 6, ahí aparece la actividad. Ahí van a cargar sus resoluciones. Se sugiere que haga la gráfica, ¿no? Profesor, ¿y eso lo tendríamos que enviar antes en la una? ¿A la una? Bueno, tienen hasta las 2, pero el que termina ya pues se va. Es libre. De hoy Profesor, y es libre. Podemos escoger uno de esos profesor, ejercicios, ¿no? No, los 5. Uno Ah, no, ok. pues los 5. Claro, como una actividad individual. Dime, Luana. profesor, en la gráfica uno donde están las funciones, ahí hay distintos tipos de discontinuidad. ¿Los tengo que tomar por tramos o puedo hacerlo así nada más? Porque hay evitable, hay inevitable, hay por tramos. Claro, o sea, vas a indicar, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, aquí ves, observas un punto, se observa en mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. ¿Ves que hay un huequito, una bolita sin pintar? Ya, entonces, ¿qué tipo de discontinuidad es? Inevitable. No, inevitable no, ¿ah? Evitable. Evitable, profesor. Evitable porque Evitable, coinciden evitable. los límites laterales, ¿no? O sea, son igual. Entonces, usted va a poner abajo en su resolución, va a poner así. F es discontinua, evitable, en x igual a menos 4. ¿Por qué? Porque los límites, cuando x tiende a menos 4 por la izquierda, y límite, cuando x tiende a menos 4 por la derecha, coinciden, ¿no? Son iguales. Esa es su explicación. ¿Sí? Sí, profesor. Está bien. Luego, f es discontinua en menos 2. ¿De qué tipo? De salto. Evitable de ser finito. Es de salto, ¿no? De salto. ¿Y por qué? Porque los límites laterales son diferentes. Existen, pero son diferentes. En el caso finito, ¿no?
Profesor, puede ser tomado una foto, yo quiero desarrollarlo en mi cuaderno, le tomo una foto y lo envío así, o tiene que ser necesariamente en un Word o algo. No, usted escoge el tipo de archivo. Puede ser Word, PDF, imagen, foto. Ujú. Colóquele sus apellidos, ¿ya? Muy bien. Tómenle una captura de pantalla. En todo caso, yo lo voy a enviar allá en el WhatsApp, ¿ya?